Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí una vez más en una edición más de Saboreando Yucatán, aquí en México Inteligente. Hoy en sustitución al conductor, el ingeniero David Ricalde, que se encuentra enfermo, se disculpa. Yo voy a conducir el programa. Mandamos aquí un abrazo al ingeniero y le deseamos una pronta recuperación. Tiene un problema en la garganta, está con tos y afónico, y eso pues obviamente le impide pues llevar a cabo la conducción del programa el día de hoy. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la historia del béisbol en Yucatán y más que nada pues del arraigo que tiene este deporte tan bonito en el estado. Vamos a hablar de dónde vienen los orígenes del béisbol aquí en el estado de Yucatán, quiénes lo trajeron, qué personajes destacados han habido aquí en Yucatán en la práctica de este deporte, así como las ligas, la afición, nuestros equipos entrañables, nuestro equipo entrañable, y en fin, muchas cosas más que vamos a tener hoy muy interesantes. Hoy tenemos un invitado especial, el maestro Juan Raúl Marrufo León. Les voy a hablar un poquito de él. Él es beisbolista, experto en béisbol. Comenzó a jugar béisbol desde los 8 años cuando residía en Oxnard, California. De vuelta a Mérida, llegó a Mérida a los 11 años, comenzó a jugar en el equipo de Cachorros de Santa Inés bajo el mando del experimentado manager don Carlos Marshall Bencomo en el antiguo campo llanero de la unidad Morelos. Posteriormente se formó el equipo de los Bravos de la 77, equipo que sigue activo hasta la fecha y en el cual actualmente participan en el torneo de softball de San Sebastián. Ha participado en diversos torneos amateur como el de San Cornelio, la Liga Sabatina del Tecnológico de Mérida, la Bojorques, la Liga Maya, San Sebastián, y en torneos nacionales formados por los equipos de la selección del ISTE, Facultad de Derecho de la UADY, CONASUPO, las Águilas de la Fiscalía, como manager, jugador y otros. Ha jugado en la receptoría, segunda y tercera base, y así como lanzador. En los profesionales, licenciado en Derecho por la UADY y maestro en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que el programa de hoy sea muy interesante y muy bonito. Vamos a hablar de este deporte que pues, gusta tanto a los yucatecos, ¿no? No sé si quieres hacer unas palabras. Gracias, Miguel. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Pues como bien dijiste, ¿no? Vamos a hablar de un deporte que es de los más bonitos e interesantes. Hablar de béisbol, creo que no resulta suficiente cualquier tiempo para poder dedicarle unas palabras, unos recuerdos, ¿no? A lo que es el béisbol, claro. Porque pues el béisbol es una de mis pasiones, ¿no? Y los que me conocen y han compartido conmigo tanto este bello deporte como la profesión de licenciado en Derecho, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Tengo un amigo que comenta la manera de chascarrillo, ¿no? Cuando venga el licenciado Marrufo, pide las llaves de su carro y abre su cajuela. Si no tiene arreos de catcher o de béisbol, tiene arreos de pesca, dice. Okay. Entonces, creo que vamos a dedicar un poco de nuestro tiempo para hablar de esta bonita experiencia y agradeciendo la invitación que me haces en este momento. Juan, muchas gracias, Miguel, por aceptar la invitación. Y pues vaya, este programa, como ya hemos comentado varias veces, no solamente hablamos de historia, hablamos en general de Yucatán, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras, vamos a decir, nuestros arraigos. El béisbol, si bien es un deporte extranjero, como uno sabe que es un deporte de creación norteamericana, pero tiene un arraigo especial aquí en Yucatán.
y un arraigo además, como que tiene su sabor propio. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la historia, cómo llega el béisbol aquí a Yucatán y pues vaya, cómo llega, se van formando ligas y demás, ¿no? O sea, es algo pues muy bonito, ¿no? Juan, coméntame más o menos qué podemos hablar de pues, la historia del béisbol, cómo llega aquí a Yucatán. Bueno, tenemos registros de que el béisbol en Yucatán, por la cercanía que la península tiene con la isla de Cuba, comenzamos a tener la visita desde el punto de vista comercial de embarcaciones y la tripulación que venía en esas embarcaciones que traían comercio y todo, pues fueron los que empezaron con el béisbol en Yucatán. Sin embargo, según la historia, el béisbol en Yucatán tuvo sus inicios a finales del siglo XIX, que también los que inician esta introducción del deporte en la península fueron cubanos, como lo fue Eduardo y Francisco Urzáiz Rodríguez, el doctor Urzáiz, que incluso pues sabemos que desde el punto de vista educativo tiene incluso algunas escuelas que llevan su nombre, ¿no? Por haber sido un destacado personaje en la historia de Yucatán. Sí, claro. De hecho, Eduardo Urzáiz lo vimos aquí en el programa porque hablamos de la migración cubana a Yucatán. Y vinieron muchas familias que actualmente, pues, se puede pensar que son familias de yucatecas, lo son, pero de origen cubano. Entre ellas la familia Urzáiz, don Eduardo Urzáiz y su hermano, el padre de ellos. Por ejemplo, la familia Loret de Mola es de origen cubano, el periodista famoso en yucateco, Carlos, sus tatarabuelos llegaron de Cuba, y así muchas familias. Y de hecho, se menciona que de los primeros que empezaron a jugar el béisbol, hay una anécdota que leí por allá que fue de don Eduardo y su hermano Fernando, que cuando llegaron de Cuba salieron a la calle y se empezaron a bolear con sus mascotas y sus pelotas. Efectivamente, ahí por la calle 61 con 68, 66, por el rumbo donde instalaron su residencia. Por ahí inician. ¿Por dónde? En las 68 con 66 allá, por el Colami. Ándale. 61 con 68 y 66 por allá, por ese rumbo, instalaron su domicilio cerca ellos. de Santiago. Exactamente, eran santiagueros. Ok. Y ellos fueron los que y también formaron equipos, ¿no? Sí, sin embargo, antes de que llegaran a formarse los equipos de una manera, pues digamos ya formal, ellos salían a jugar a la puerta de su casa y dos amiguitos, ¿no? La cascarita en la calle. En la cascarita en la calle, y cruzaba la policía, que en aquel entonces identificamos como la gendarmería, y los corrían, los movían de la calle. Entonces ellos, pues con ese impulso de continuar practicando este deporte, empiezan a practicar en un campo de lo que actualmente es el colegio americano, el Colami. Era un baldío en ese Era un baldío, y allá iban a practicar, y ahí empezaron a hacerse las primeras retas, y comenzó a llamar la atención a los niños, muchachitos jóvenes del rumbo. Así fue como empezaron a hacerse los equipos, formalizándose ya como novenas, como le llamamos, ¿no? Los 9 integrantes para efecto de llevar a cabo un partido en forma, ¿no? Ya con un pire y todo. Y los cubanos, de que la afición la adquieren de los norteamericanos, que en esa época había mucho, pues igualmente por ser puerto, había mucha influencia norteamericana. Por lo mismo de las relaciones comerciales que existían, ¿no?
Incluso en la actualidad eso se sigue practicando, ¿no? Por ejemplo, donde llegan cruceros como Cozumel. Cozumel tiene a sus equipos, tiene equipos de muy buen nivel. Y cuando llegan los cruceros, lo que son la tripulación, que son dominicanos, venezolanos, cubanos, bajan en su día libre a tierra y es en que arman allá los juegos de invitación o las retas, como les decimos, ¿no? Y juegan muy buen nivel los tripulantes de esos barcos de recreo, ¿no? Y hay que recordar también que la guerra es hispano-norteamericana que se peleó en Cuba. También llevó mucha pues soldados norteamericanos que también jugaban, y hay mucha influencia, si te das cuenta, hay mucha influencia norteamericana en Cuba. ¿Cómo no? Claro que sí. Pues acabó con la revolución Castro, ¿no? Pero anteriormente inclusive habían rodeos en Cuba, o sea, pues costumbres norteamericanas estaban muy arraigadas en Cuba. Una de ellas fue el béisbol. Tan es así que en los lugares donde hubo mucha migración cubana, como lo es la península de Yucatán, porque no solo Mérida, sino también Campeche y Veracruz, hay muy buena afición al béisbol. Sí. También son grandes aficionados al béisbol. Sí, efectivamente. Y el norte me imagino que por la cercanía con los Estados Unidos, porque creo que en el sur y en el norte, lo que es la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz, y en el norte por la cercanía con Estados Unidos también, porque en el centro no es tanta la afición como acá. Así es. Efectivamente, yo creo que has tocado un tema que es, digamos, neurálgico, ¿no? De lo que es el gusto por el béisbol. En el norte, la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, el vecino, y aquí en el sur, pues por las raíces que se formaron y que al día de hoy continúan aquí en la península, ¿no? Porque muchos de esos jugadores que llegaron se quedaron. Yo conocí al difunto de don Mario Collazo, un peloterazo, pero en toda la extensión de la palabra, que sentó sus raíces en Yucatán. Después fue un gran estratega, un tremendo manager. Lo conocí en los años 70 cuando dirigía a los Cachorros de la Vicente Solís, don Mario. ¿Tú perteneciste a ese equipo? No, yo era demasiado pequeño y fue cuando acababa de regresar de los Estados Unidos, porque radicamos allá muchos años. Llegamos a vivir a la Vicente Solís, de donde son mis padres. Jugamos béisbol callejero allá y existía un equipo que se llamaba Cachorros de la Vicente Solís y los dirigía don Mario Collazo en aquella liga sabatina, cuando el béisbol se fue de Yucatán, cuando los Leones emigraron. No había béisbol. El mejor torneo, por así decir, era un nocturno que se jugaba en el Parque Carta Clara, en el Julio Molina. Y era un torneo sabatino de muy buen nivel, donde jugaban pues peloteros que no habían tenido la oportunidad de emigrar con los Leones. Jugaba un equipo de Propasa, que era de don Gustavo Alcalde. Equipo, por ejemplo. Don Gustavo fue grande. Sí, cómo no. Incluso fue propietario posteriormente de los Leones. Después de que lo dejó la cervecería. Exactamente. Lo tuvo hasta que falleció, lamentablemente. Hasta que falleció. Oye, y tú te acuerdas cuál fue el primer club de béisbol que se fundó en Mérida? Era el Club Mérida. El Club Mérida, que de hecho era de los infantil. Y también Fernando estuvo también de los que fundaron el de adultos, ¿te acuerdas cómo se llama? ¿Cómo no? El equipo de los adultos se llamaba Sporting Club. Sí. El Sporting también Club. Estaba Fernando Urzaiz, y otras personalidades de aquella época que fue. Y de allá ya entonces se armaban muy buenos partidos entre novenas yucatecas y cubanas. ¿Cómo no? En Progreso, donde pues había bastante población cubana, se armó un equipo que se llamaba Colonos. Y bueno, mi señor padre en aquel entonces era un jovencito y me cuenta que era un nivel de juego que traían, pero tremendo. De ahí surgieron, por ejemplo, el muy apreciado hasta la fecha recordado don Leonel Aldama, segunda base de los Leones de Yucatán. Yo tuve la oportunidad de jugar con Leonel, en contra de Leonel Aldama.
siendo yo un chamaco, jugamos contra el equipo que formaban los veteranos de la Liga Peninsular. Jugaba Carlos Paz, cubano también, Sí. don Leonel, que pues sentó sus raíces acá. Sí, Y también tiene... Carranza, yo me acuerdo. Era carrancero él, exactamente. Sí. Exactamente. Su hijo, Leonel Aldama Manzanilla, también tremendo tercera base. Y el nieto, Leonel Aldama Salvatierra, un shortstop con unas manos finísimas y un gran bateador. Fueron de los que vinieron y sentaron sus raíces acá. Y y hubo muchas, pues vaya, a través de los años también, pues el auge nequenero hizo que muchos hacendados mandaran a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, o tuvieron oportunidad, y también de allá agarraron afición y también técnica y demás. De hecho, aquí mi abuelo paterno, se fue a estudiar a Estados Unidos, y de hecho jugó béisbol allá, y hasta lo estaban rankeando para grandes ligas de aquella época, hablando de los finales de los años 20, más o menos, nada más que lamentablemente falleció su papá, y pues obviamente él tuvo que regresar, pues cambiaron los planes a ver por su familia. Pero él fue un gran beisbolista. De hecho, el estadio, la Madero, llevaba su nombre, Manuel Fernández Montilla. Él fue jugador, siempre jugó también con el Club Escuela Modelo. Había un equipo que se llama Los Niños Bien, que en él estaba. Había un equipo de veteranos. Y toda la vida él le dedicó mucho de hecho, hay una foto de él con mi hermano pequeño en el campo de béisbol, que era lo que es actualmente el Colegio Montejo, Itzimná. ¿Cómo no? Bueno, allá hubo un campo muy grande de béisbol. Anteriormente, ya hemos comentado aquí en el programa, estuvieron los recreos de Itzimná, que fue creado por la compañía de tranvías de Mérida. Precisamente fue, creo que el primer parque de diversiones que hubo en México, que contaba hasta con una montaña rusa. Y después de eso, pues, en los años, si no me equivoco, 40, 50, 60, ya funcionó un campo de béisbol. Si me permiten, tenemos acá los primeros comentarios. A eso iba ahorita precisamente. HU, gran fuerte abrazo a Juan Raúl Marrufo León y a Miguel Fernández Montilla Cervera. Gracias, Hugo. Saludos. Rubén Cabrera, excelente charla con el amigo Juan Marrufo. Saludos. Muchas gracias, Rubén. Muy amable. Gracias. Pues estamos hablando pues cómo llega el béisbol. Principalmente pues nos llega de la isla de Cuba, obviamente ya después con las comunicaciones y demás viene de allá, pero hay un arraigo muy grande del béisbol. ¿Qué ligas podemos hablar que hay en la península? Sí, ya se juega muy buen nivel, vamos a decir de forma, pues sería amateur, semiprofesional. Yo podría decir que semiprofesional. No tuve la oportunidad de conocer esa liga personalmente, porque esta liga existió. Yo nací en 1965 y esta liga fue de mucho antes, ¿no? Pero mi padre sí me ha platicado de la gran calidad que tuvo la Liga Peninsular. La Liga Peninsular comenzó a jugar en lo que es el Estadio Salvador Alvarado. Estamos hablando de finales de los años 30, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el estadio se fundó en 1938, si la memoria no me falla. Sí, y en aquel entonces se empezaron a tener las primeras narrativas de los juegos. Incluso de entre los primeros cronistas del béisbol en Yucatán, que podemos mencionar al famoso y extinto Primo Abraham. Ah, claro. El de la famosa frase aquella de se va. Así es. Otra palabra. Y también George White, Jorge Blanco Martínez, tremendo cronista también. Pero ellos en sus inicios como cronistas, en esa liga peninsular, comentaban el juego a nivel
de O campo. sea, transmitían Su micrófono y todo, pero o era sonido local, o se transmitía por radio. Era sonido local. Ujú. Era sonido local y luego salían las publicaciones en la prensa, Ah, ok. derivados de sus comentarios, ¿no? Ujú. Y ellos pues tenían que lidiar con los fouls, con el sol, y ya después Claro. les No hicieron... había las mallas de ahorita. No había nada de eso, ni siquiera una banca donde pudieran ellos sentarse a comentar como en la actualidad, ¿no? Ujú. Ellos comienzan así, a nivel de juego. Ya luego, pues, como decimos, ¿no? Le hizo justicia en la revolución y les mandaban a hacer el famoso gallinero que hasta el día de hoy se le sigue llamando, ¿no? Ajá. El primo Abraham. Habían otros narradores a nivel de campo, como lo fue Hugo Garma, el Happy García, Felipe Ceballos, extintos todos ellos ya. Ya después también se volvieron locutores, porque ya Exactamente. cuando se empezó a... Pues primero la radio, yo creo que era... Yo recuerdo, de chamaco, no sé, estabas en algún pueblo, en la playa, ibas a la tiendita, y en la tiendita siempre tenían el radio con el béisbol. Con el béisbol. Y uno de los locutores que siempre salía, el primo Abraham, Sí. que tenía su programa aquel el sábado, ¿cómo era? ¿No? ¿Cómo se llama el programa del Celin? ¿Sabes? ¿Te recuerdas de...? Sábados Gigantes. No. No, ese de Don Francisco. Don Francisco. No, Música, risas y algo más. ándale, Primo Primo Abraham, Abraham. Canal 3, en lo que es actualmente Ipse. Sí. Era de variedades, ¿no? Pero sí era famoso sus crónicas y su voz en el béisbol, hasta que lo vetaron por la famosa frase esa de la pelota Sí, se va. Y Flor su mouse. Sí, pero eso ya sucedió en el Julio Molina, en el estadio Carta Clara. ya narrando los juegos de los Leones. Sí, claro, Sí. claro, se emocionó por un jonrón de, no sé si ganaron o fue ya de campeonato, No recuerdo exactamente la anécdota, pero nunca lo oí, pero recuerdo mucho esa nueva, se que lo mencionó vetaron muchísimo. un buen tiempo en la radio. Sí, Creo que aquella época vetaron a todo el mundo. yo creo que fueron demasiado duros con él, porque cuando uno se apasiona por ese Sí, claro. deporte, pues creo que siendo incluso teniendo la responsabilidad de narrar un juego, pues se le escapó. Sí, claro. Bueno, estamos hablando de la Liga Peninsular. ¿Qué otras ligas podemos mencionar? Bueno, en el estado de Yucatán ha habido ligas de muy buen nivel, Miguel. De las que podemos mencionar, la Liga Superior se jugó en casi todos los municipios del estado, ¿no? Donde destacaron muy buenos jugadores que después pegaron el brinco para la Liga Mexicana. La Liga Peninsular, hubo una liga que se jugó en la Bojorques, que se llamó la Liga Golfo Caribe, que jugaba equipos de sucursales de Liga Mexicana. Tuvieron aquí como una liga de entrenamiento, podemos decir, ¿no? Jugaba Ciudad del Carmen, Campeche, jugaba Yucatán y jugaba Quintana Roo también. Ah, ok. Y Tabasco. De allá salieron peloteros muy buenos como Lázaro Tiquet, que fue jugador de Liga Mexicana. Este jugador ingeniero que fue pitcher de los Leones. ¿Cómo se llamaba Andrés Cruz, velocista él. Muy buen jugador también. Él fue jugador de los Lobos del Tecnológico. También muy destacado. Y era un nivel de juego muy bueno ese torneo. También tuvimos otros torneos muy buenos como la Dolores Otero. La Dolores Otero tuvo dos versiones. Una de domingos, que era de primera fuerza, y una nocturna de primera fuerza, en la cual incluso yo participé con un equipo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. También con muy buen nivel. Estuvimos a punto de llegar a la final, pero pues era un torneo muy rápido, con pocos equipos, y pues los equipos que destacaron fueron los que llegaron a la final, ¿no? Al final. Pero un muy buen nivel de
de juego, ¿no? La Bojorquez siempre ha sido tradicionalmente una plaza de muy arraigada la afición al béisbol, exige calidad. Ha habido buenos torneos allá, incluso nocturnos de primera fuerza. También participé acompañando en la dirección mi amigo, a quien saludo, Manuel Vázquez, el famoso Loco Vázquez, porque metimos un equipo de la Universidad Modelo de primera fuerza. Habían muy buenos jugadores, habían buenísimos jugadores de la talla de Pedro Cámara, que estaba bajando de los Leones de Yucatán, y muy buenos jugadores en ese torneo. Y por ejemplo, de esa liga peninsular, me imagino que eran equipos también de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, sí. ¿O eran nada más de...? No, se jugaba la península, pues en aquel entonces, aunque tenía una separación o división geográfica de los 3 estados, pero Yucatán, la península, era solo la península y jugaban equipos como los Chivos de Galachó, tremendo equipo. Mashcanú ha sido un semillero de jugadores de mucha calidad. El doctor Willy Martin también, que en paz descanse, gran amigo. Tuve la oportunidad de jugar en contra y después con él, porque por ahí de los años 80, más o menos como en el año 88, 89, no, mucho antes. Sí. Por ahí de los 80s. Yo participé en el torneo de el Exrastro. Había un torneo en el Exrastro y el ISTE tenía un equipo. El ISTE, con una lista de jugadores muy destacados, los Cámara, Manuel Cámara, el hermano de Pedro, Gilberto Cámara, Martín, Hernando Martín, entonces, el famoso Tizimín, el doctor Willy Martin, el doctor José Vidal, mi primo, que en torneos nacionales del ISTE fue campeón bateador. En torneos nacionales. Son shortstop, tercera base, tremendo el doctor Vidal. Y cuando yo entro a trabajar al ISTE, pues me sumo al equipo, me invita el doctor Martin, y pues fuimos campeones en varios torneos de béisbol y softball. ¿Qué te puedo mencionar de ligas de calidad también? Hubo una liga que se armó y la formó quien fuera el primer pitcher que le ganó un juego a Yucatán en la Liga Mexicana, don Pepe Peraza, José Indio Peraza, papá, porque también ¿Era yucateco? Yucateco. Él era del Chembech. Okay. Él fue el primer jugador pitcher yucateco que ganó un juego de Liga Mexicana jugando con los Leones de Yucatán. Okay. Y le gana a Indios de Ciudad Juárez con un score de 8-0. Blanqueó a Ciudad Juárez. Su hijo fue jugador de la UADY, Peraza Canul, también de nombre Pepe. Todos le decíamos el Indio Peraza. Don Pepe armó un torneo que era de la cervecería Montejo. O sea, el torneo se llama Montejo. Montejo. Así como hubo el de la superior, hubo el de Montejo, cervecería Montejo. Y esa la veía. ¿Anterior al de la superior, me imagino? Más o menos en los mismos como tiempos. La competencia, ¿no? Como la competencia, exactamente. Y pues también hubieron destacados jugadores allá. Muy buenos jugadores. Te puedo mencionar, por ejemplo, al zurdo, que también Miguel Vargas, que es colega,
Miguel Vargas, el zurdo Vargas, un caballero en el campo y como profesionista también. También le mando un caluroso saludo a Miguelito. Edier Díaz Mendoza, un shortstop, tremendo shortstop que hasta la fecha sigue activo y juega con mi equipo. Mira, Él fue jugador. Su equipo es Bravos de la 77. Bueno, Ese es el equipo de mis amores. Ajá. O sea, ¿cuántos años lleva este equipo jugando? Este equipo, Miguel, cuando yo llegué a Yucatán en el año 1976, a principios del 76, primero se formó un equipo que eran los Cachorros de la Santa Inés. Y jugábamos allí en la Morelos, en el campo pedregoso de la Morelos, que tenía unas gradas abandonadas. Se ve que las iniciaron y nunca se concluyó. Pero allá jugábamos infantil. Posteriormente nos patrocinó una empresa, Campi, que existía en aquel entonces y nos llamamos Gallitos de Campi, pero éramos los mismos. Y después se formó el equipo Bravos de la 77. Jugamos diversos torneos allá en la Morelos. Fuimos un equipo tradición de la Morelos. Pero empezaron ya adolescentes. Pero ya éramos adolescentes. Yo siempre platico muy bien, me recuerdo muy bien cuando empezábamos a ir, éramos infantil y las mamás iban a ver los juegos. Y después empezaron a ir las novias. Después se convirtieron en esposas. Yo fui de los últimos que me casé. Pero ya después empezaron a ir las hijas, los hijos. Y actualmente el equipo está formado por algunos de los veteranos que continuamos y por los hijos de esos veteranos que ya son tremendos jugadores. Pero este equipo tiene varias, vamos a decir, categorías, o es el mismo equipo que es el mismo equipo que ha ido subiendo. O sea, nada más Así es. No es que tenga sucursal, no sé, infantil, no, juvenil, no. O sea, no, es el mismo que ha ido subiendo. Aquí te quiero mencionar algo, Miguel. Es un equipo que está formado por la mayoría, por puro jugador integrante de la familia Díaz Mendoza. Ellos son de Yaxcabá, pero con tradición beisbolera de años en la Vicente Solís. Yo viví en la Vicente Solís un tiempo. Mis padres te dije que son de allá. Y así fue como armamos ese equipo que hasta el día de hoy sigue latente. Yo siempre le comento a mi esposa y a mis hijos, ¿no? El día que yo me muera me van a enterrar con mi traje de los Bravos de la 77 y mi gorra ahí en un lado. Es el equipo de mi corazón, de verdad. Además, sí. Así es. Y por ejemplo, vamos a hablar ahorita del equipo de nuestros... perdón, comentarios, adelante. Tenemos acá unos comentarios. No había visto. Sí. Emilio Telles, abrazo a mi gran amigo Juan Marrufo. Gracias, Emilio, de Cancún. El doctor Gilberto Paso, saludos a los ingenieros David, Cintia y al licenciado Miguel, excelente tema. Muchas gracias, doctor. Relámpago XMC, saludos y abrazos, maestro Marrufo, excelentes comentarios. Gracias, Relámpago. Gracias, Relámpago. Jorge Díaz Mendoza, saludos cordiales al gran amigo Juan Marrufo de parte del equipo Bravos de la 77. Gracias, George, muchas gracias. Aquí siempre presente y con el corazón puesto en los Bravos. HU Gran, el primo Abraham fundó la Liga Oriental y fue promotor de la Liga Peninsular. Y también nos dice, su programa se llamaba Música, Risas y Cosas y luego Ahora por la Tarde. Gracias, Hugo. Yo me acuerdo de Ahora por la Tarde. Manuel Moguel, muchos saludos al licenciado Juan Marrufo desde Playa del Carmen. Mucho gusto, tremendo shortstop. Mánimo del ingeniero, gracias, Inge. Oye, no me están llegando los mensajes a mí. Como que se congeló. Perdón, bueno. Entonces, vamos a hablar ahorita de los Leones. ¿Qué me puedes hablar de los Leones? Puedo decir que es... Pues yo en la época de la Liga Peninsular, pues no había la comunicación que había actualmente, ¿no? No. Llegar a la península o ir a jugar fuera de la península es un problema. Los primeros
que se conocen, que fueron tradición de la prensa, iniciadores de la prensa del béisbol en Yucatán. Isidro Ávila. Isidro Ávila. Villasís. Isidro Ávila Villasís. El fotógrafo. El fotógrafo. Él redactaba para el diario. No me acuerdo si era el que era prensa. El que tomaba fotos de la socialité. Isidro Ávila. Era de las despedidas de soltero, sí. De soltera, de bodas, de 15 años, de más de las ¿cómo se llama? De la alta sociedad meridana. Era el que fotografiaba. Sí. Salían en la casa de la señorita fulanita, se subieron amigas para despedir a Sotanita de que se casará con el señor fulano y tal. En el orden de costumbres, fulana, fotografía Isidro Ávila. Era el que toma. Sí, era el fotógrafo oficial del diario, pero fue el primer fotógrafo oficial de los Leones de Yucatán, junto con Juan Brea. También yucateco destacado. ¿Cuál fue el primer año que juegan Los Leones inician en ese campeonato. Te comento que tiró don Pepe Peraza. En el año 1954. 1954. Jugaban en el Carta Clara, ya existía el Carta Clara. Jugaban en el Carta Clara, que fue la primera casa de los Leones de Yucatán, donde actualmente se encuentra la famosa plaza esa que se llama Sendero o el patio. El patio, bueno, sí. Se quedó en el colectivo como Sendero, por ahorita es Plaza Patio. Así es. Ese estadio tenía capacidad para 9,000 personas aproximadamente. En el momento fue el más grande de la península, me imagino. Sí, efectivamente. ¿Y lo crearon exclusivamente para los Leones o ya existía? No, era para los Leones de Yucatán. La cervecería yucateca le puso Leones al equipo por una marca de cerveza León Negra. Hasta la fecha existe. Exactamente. Entonces, el campo era de la cervecería yucateca, pero llevó por nombre Julio Molina. Julio Molina, ¿quién fue? Es un pelotero. El yucateco. Yucateco. ¿No? Sí, porque inclusive el parque estaba en instalaciones de la cervecería, ya estaba en fábrica, donde está ahorita la Plaza Sendero, que son el estacionamiento y todo, era la cervecería, yo me acuerdo. Pues de la infancia que pasabas por allá, veía los hilos. Sí, como de hecho, yo siguen existiendo. Alcanzaba a escuchar, yo vivía en el Chimná. Sí. Cuando determinaba, a veces de repente el viento venía de por allá, oía el silbato de las 6 de la mañana que anunciaba el primer turno de la cervecería. Se escuchaba hasta la Vicente Solís. Sí. No había, creo que la contaminación acústica que hay ahorita, pero se oía clarito todas las mañanas. Además me daba flojera, pues ya sabía que me iba a tener que levantar para ir a la escuela. Habían dos cosas que me relacionaba con la tradición yucateca cuando llegamos de Estados Unidos. Era el silbido de la cervecería yucateca que se escuchaba hasta la Vicente Solís. Y los trenes. Y mi señora madre escuchando a Belito Sosa. Belito Sosa. Su programa de todas las mañanas. No me acuerdo. Belito Sosa. ¿Y de qué trataba el programa? Música, tocaba música, hacía sus comentarios, uno que otro chiste, pero es Belito Sosa. Recuerdo cuando falleció Belito Sosa en los 70, mi mamá lo lloró. No me acordaba de eso, de la cervecería, y los trenes, el pito de los trenes, todo, porque estaba también cerca de la plancha. Creo que el silbato del tren que escuchábamos era el que se iba por lo que actualmente es la ex Fuente Maya, que se iba para Peto. Yo creo que escuchaba el que se iba para Progreso, que pasaba por Itzimná. Me quedaba más cerca la plancha que la cervecería, pero en fin. Entonces hablamos de los Leones, primer año 1954. Y en 1957 gana su primer campeonato. 1957. En ese equipo. Era la época en que se jugaban el que ganara más, el equipo que ganara más juegos
de la temporada regular. No había playoffs, ni finales, no había playoffs, ni nada por el estilo. Entonces, los Leones de Yucatán terminaron en primer lugar porque fueron el equipo que ganó más juegos. Estamos en una época también, los transportes no eran como ahorita tan modernos, ¿no? Así es. Entonces, inclusive generaban la misma cantidad de dinero que ahorita, por más afición que había, era como que más precario, ¿no? Sí, definitivo. Las carreteras no eran las que hoy conocemos. No. Yo me acuerdo viajar en avión. Yo me acuerdo que en los años 80 ir de aquí a Campeche te llevaba 2 horas y media. Hoy a Campeche llegas en 1 hora y media. México, o ibas en barco, ibas en carretera o en ferrocarril, llegabas a tener que cruzar la Panga allá en Ciudad del Carmen, luego agarrar otro tren, llegar a Veracruz, de Veracruz a México. Era un viaje de 2 días, o ya cuando un poco más cerca, de 24 horas. O sea, no era tan fácil. No era nada fácil, nada fácil. Entonces así, estamos muy interesantes. Y se pasaba por todos los pueblos en aquel entonces. Bueno, no habían los periféricos que hoy conocemos. No, yo me acuerdo, por ir a Cancún, tardabas parece que tardas 3 horas. Y media, 5 horas. 5 o 6 horas. Sí. Llegaba a poder pasar todos los pueblos, y era un carril de ida y un carril de vuelta. Exactamente. Sí, hasta que se hizo la carretera de cuota. Y también la carretera de cuota influyó mucho para el béisbol aquí en nuestra entidad, porque en torneos de Yucatán, de lo que es Mérida, vinieron equipos de Cozumel, Piñeros de Cozumel participó en la liga, en ligas aquí de primera fuerza. Isla Mujeres, don Romeo Magaña traía un equipo de camaroneros de Isla Mujeres, muy bueno también. Chetumal traía también equipos buenos. Entonces, lo que fue la supercarretera facilitó mucho la comunicación para que esos equipos optaran por acercarse a jugar. Lázaro Cárdenas. Semiprofesional ayuda. Así es. Y los Leones, fue una época que no tuvimos equipo, ¿verdad? Sí, el equipo emigró. Desconozco las causas y circunstancias, ¿no? Pero el equipo emigró a Veracruz. Se fue a Veracruz. El equipo, o sea, la afición se quedó sin béisbol aproximadamente unos 8 años. De hecho, ¿En qué año se fue a Veracruz? Ahorita te comento. Se van en el 59. Se coronan en el 57 y emigran en el 59. Le quitaron la afición periodística de los campeones. Sí. Y regresan hasta... Ellos regresan en 1970 a Yucatán. Y fue cuando ya la Liga Mexicana de Béisbol formó las 2 zonas. La Liga de la zona sur y la Liga Mexicana de la zona norte. Esto creo que facilitó un poquito más. A lo mejor pudo haber sido uno de los motivos por los cuales Yucatán se quedó sin béisbol un tiempo, ¿no? Lo que acabas de mencionar. En el centro de la República, pues muy pocos equipos como Puebla, por ejemplo, México, pero en el norte siempre ha habido béisbol y en el sur también. Tú lo mencionaste hace un rato. Entonces, posiblemente esas largas distancias fue lo que ya no fue costeable para los dueños. Claro, porque al fin de cuentas no deja de ser un negocio. Así es. Él invierte mucho dinero en uniformes, muchísimo, sueldos de los peloteros y mantenimiento del campo, pues pago de todo el luz y todo lo que implica manejar un campo. Entonces, y ya después de eso ya los Leones se quedaron acá, estuvieron jugando. Se volvieron a ir. Se volvieron a ir. En 1974 se mudan a Villahermosa. Okay. Se fueron a Villahermosa. Ahí no te puedo decir con qué nombre o mote llegaron allá, ¿no? Sí te puedo decir que recuerdo que Villahermosa ha tenido, por ejemplo, a Olmecas, Plataneros, Toltecas, Cardenales.
Sí. Ganaderos. O sea, no te puedo decir cuando emigraron qué nombre tuvieron allá. Sí, de hecho, yo el primer juego que vi de béisbol ya en el Cuculcán, que me llevó mi papá de chamaco, fue un juego contra Plataneros de Tabasco y Leones de Yucatán. Tenía el uniforme de visita en aquella época, era uno blanco con amarillo, gorra amarilla. Plataneros. Plataneros, sí. No, Leones siempre ha usado los colores, bueno, no sé. Leones ha tenido el color naranja, el verde y el blanco. O gris, a veces lo pongo. Y últimamente que se está usando el negro. El negro. Y una vez creo que sacaron como un verde medio fosforescente. Que no sí, el verde. Esos uniformes. Después del 57 no se vuelven a coronar hasta el otro. Regresan ellos en 1979. Me acuerdo que, pues para mí en especial, que te comento que yo regresé de Estados Unidos en 1976 y el mejor béisbol en Yucatán era la liga nocturna de allá de la cervecería del Carta Clara, con equipos como Comandos de la Policía, Propasa, Cachorros de la Santa Inés. Eso era lo mejor que yo veía de béisbol. Pero en 1979, Plinio Escalante vuelve a traer a los Leones. ¿Sí? Vuelve a traer a los Leones y de aquel entonces a la fecha no se han ido. Afortunadamente, han tenido varios dueños. Plinio fue uno de ellos. ¿Él era de la cervecería? No. ¿Quién era Plinio? Me suena el nombre. Plinio Escalante fue presidente de la Liga Mexicana hace algunos años. Ok, por eso me suena. Él trajo un equipo muy bueno y no sé si se decepcionó Plinio, pero Plinio tuvo al equipo en una época en que Veracruz tuvo un equipo que se llamaba Azules de Coatzacoalcos. Y Azules de Coatzacoalcos viene a jugar a Yucatán en un torneo de playoffs con jugadores como el Tiburón Rodríguez, Willie Mays Aikins, Leones había soltado a Wendell Alston. Wendell Alston apenas lo suelta Leones. Era un velocista, no sé si te acuerdas, Miguel. No. Era un velocista. Wendell Alston, primera base, moreno, alto, espigado, que las veces que tomaba base se iba a segunda. Era robador. Rapidísimo. Y además chocador de bola. Wendell Alston. Hay comentarios. Tenemos varios comentarios y entre ellos el comentario del ingeniero David Recalde. Gracias a Juan Marrufo por visitarnos en nuestra casa México Inteligente y a Miguel Fernández por llevar el programa de forma excelente. Muchas gracias. Lamentando no estar presente, pero disfrutando de la interesante plática. Crecí enfrente al parque de softball de San Sebastián y vi jugar muchísima gente ahí, además de escuchar cada turno al bat durante años desde una bocina que había en las gradas. Cómo no, efectivamente. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Recupérate pronto para que estés aquí de vuelta. Así es, gracias. Muchas gracias por la invitación, ingeniero. H.U. Grant, Juan, me gustaría que opinaras de Trevor Bauer y el equipo de los Diablos. Allá iba. Tenemos también acá a Lore Salazar. Saludos, Juanito. Allá iba. Fíjate que hay algo que te iba a comentar. Estamos hablando que, por ejemplo, en México no hay la misma afición que hay acá. Pero el equipo, vamos a decir que es más fuerte, considero más fuerte en la Liga Mexicana. Ahorita yo creo que ya cambió. Pero durante mucho tiempo era Diablos. Bueno, ahorita Diablos es el primer lugar en ganados de la Liga Mexicana. Le ganó a los Yankees. Sí, está durísimo Diablos ahorita. Le metieron muchísimo al equipo. Le ganó a los Yankees, que es que no faltaban dos titulares, que no sé qué. Pero hasta la banca de los Yankees es la banca de los Yankees. Como lo quieras ver. Bueno, complaciendo un poco a lo que es mi amigo Hugo. Hugo también tremendo shortstop, me acuerdo muy bien. Además, centerfield, un guante segurísimo. Jugué béisbol y softball con él. Yo no sé qué lo alejó del deporte porque todavía tiene mucho para quemar. Saludos, Hugo.
Bueno, ¿qué puedo decir del equipo de los Diablos? Pues tú hace un rato dijiste que no es fácil para los propietarios de equipos mantener una nómina, ¿sí?, que permita darle a una afición un buen espectáculo. Ese es un punto muy importante que tenemos que analizar. El equipo de los Diablos Rojos no tiene una afición como tiene Yucatán. No quiero, porque no he estado muy pendiente últimamente de la asistencia de la fanaticada al estadio Harpelú, pero no le llega a los primeros lugares que siempre ha tenido Yucatán en cuanto a entradas. Y tú sabes que las entradas representan dinero. Claro. Es capital, es capital. Entonces, independientemente de que ahorita, y eso es algo que hay que reconocerle a los dueños de los Leones de Yucatán, a los hermanos Arellano actualmente, están lidiando ahorita con la remodelación del Parque Vulcán. Un parque que, como sabemos, lleva más de 12,000 aficionados, ¿sí? Lo van a ampliar, ¿no? Lo están remodelando. No sé si le van a hacer mayor capacidad, no lo sé. Pero el estadio siempre ha llenado una cantidad considerable de entre 7, 9,000. Le bajaron la capacidad, ¿verdad? Sí le bajaron. Porque también era de 13,500. Lo que el fondo era... Los bleachers. No, había unas gradas. General se llamaba. General detrás de los jardines, de los files. Esas las desaparecieron. Pues solamente quedó la de la izquierda, porque allá hicieron los dugouts los bullpens, para que calienten los pitchers. Sí. Entonces allá la capacidad baja. Las pantallas y bocinas. Bocinas, pantallas. No solo la pantalla, que del marcador, también pantalla de donde sacan publicidad, así cosas es, del juego y demás, repeticiones y demás. Entonces, ¿qué está pasando con los Diablos? Los Diablos durante muchos años estuvieron invirtiendo mucho en su nómina, pero era el equipo del ya merito. O sea, llegaban a playoff y ¡boom!, los eliminaban. Una de las grandes humillaciones de los Diablos en los últimos años fue cuando Leones los barren en 4 juegos consecutivos con un equipo de primer nivel, los Diablos. Entonces, el propietario de los Diablos es un gran aficionado al béisbol. ¿Fue cuando lo eliminó cuando se coronaron en el 84 o fue en No, fue recientemente en los últimos torneos que se coronó Leones, creo que en el 23. No. No me acuerdo en qué torneos eliminan a Diablos en 4 juegos. Fue una humillación eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace Alfredo Harpelú? A mi criterio, ¿sí? Sacarse esa espinilla del equipo ya merito. Y esta vez le invirtió, trajo a Cano, que es un jugador que está, pero para grandes ligas todavía. Cano. Bajan a Yafet Amador de Japón y meten a Bauer entre los refuerzos. Bauer también es un jugador, pues, que castigado en las grandes ligas bajó a jugar para acá. Entonces está jugando en la Liga Mexicana. Jack Bauer, ¿no? Jack Bauer, no. No, es Bauer, de apellido Bauer, es Jeff, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pero yo lo conozco como Bauer. Es un jugador que está rompiendo récords ahorita en Liga Mexicana con los Diablos Rojos. Tiene, creo que ya 11 ganados, 0 perdidos. O sea, se pinta para ser el campeón de campeón pitcher, ¿sí? Y yo ¿qué es lo que opino? Que don Alfredo Harp ya quiere un campeonato para México. Quiere un campeonato para él, no para la afición, porque la afición de los Diablos Rojos no es una afición tan numerosa como se puede decir de Leones de Yucatán. Pero una época que los Diablos eran los que ganaban muy seguido, ¿verdad? Sí, prácticamente eran de los primeros lugares, pero no concretaban con un campeonato. No concretaban con un campeonato. Entonces,
eso le ha dado pues cierto impulso a don Alfredo Harp para ya querer tener un campeonato. Por eso yo me atrevo a decir, no es un campeonato que don Alfredo Harp le quiera dar a la afición de México. Es un campeonato que él quiere para sí mismo. Creo como don Gustavo en su momento. Sí, no solo para afición, porque obviamente ya la afición se merecía un campeonato, pero en el 2006, antes de falleciera, que se coronaron los Leones. ¿Cómo no? Campeones después de tanto tiempo, desde el 84, ¿no? Sí, desde el 84. Y el año siguiente repiten igual final con los Sultanes. Con Sultanes de Monterrey. En el 2006 gana Leones y en el 2007 gana Sultanes, lo repiten igual final. Así es. Y tuvieron finales también con Tecolotes de Dos Laredos. La del 84 fue contra Indios de Ciudad Juárez. Indios de Ciudad Juárez. Tuvieron un equipo que se reforzaron al final. Fíjate, Miguel, que yo le comentaba a mi padre, que también es muy aficionado, le comentaba a mi padre en ese torneo que algo que me llamaba la atención fue el cierre que tuvo Yucatán. Yucatán baja a un jugador primera base, Dominic Pucci, un italiano, que fue la bujía del equipo. Jugó poco tiempo, primera base. Sí. Jugó poco, y ya veterano, jugó poco tiempo con los Leones, pero llegó a ser la bujía del equipo. O sea, el que levantaba el equipo. Ese equipo tenía a Blas Santana, tenía a Arturo de Freites, cacheaba el difunto de don Pedro Bazán. Sí. Pedro Bazán murió hace poco. Recuerdo que en una plática con don Carlos Paz que sostuvimos. ¿Fue manager Carlos Paz? Sí, manager, cómo no. Comentaba don Carlos Paz que Pedro Bazán estaba en Miami viviendo, era policía y que había subido muchísimo de peso. Entonces, fue las últimas noticias que tuve de él, hasta que supe que falleció, noticia que me dio un compañero del equipo de aquel entonces de los Leones, que saludo muy cordialmente a mi primo Juan Carlos León, que también jugó con los Leones, del segunda base oriundo de Mashcanú, Juan Carlos León. Okay. Entonces, allá fue cuando supe que había fallecido Pedro Bazán. Sí, tenemos algunos comentarios más. Lalo Celi, saludos mi buen Mike. Saludos Lalo, muchas gracias por estarnos viendo. Alan Alcocer, saludos licenciado Miguel Fernández Montilla. Muchas gracias Alan, gracias por vernos. Lore Salazar, ¿a qué hora es la firma de autógrafos? a las 9:30. Aquí en la puerta. Tú sabes que a la hora que sea, mami. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cuáles son los campeonatos que, vamos a recapitularlos, o mencionar los campeonatos que han tenido los Leones? Ya tienen 5, si no me equivoco. Sí. ¿Primero fue el del 57? En el 57, en el 84, cuando tuvieron el staff de picheo de Fred Arroyo, Ken Angulo, Pilar Rodríguez, Pilar Rodríguez Tapón, ¿cómo se llama? Ernesto Escárrega. Ernesto Escárrega, que había bajado de Ciudad Juárez. Sí. Ray Torres ya estaba con ellos en esa época. No estaba. Y Fernando Villascusa tampoco. Tampoco, Villascusa ya había emigrado. El shortstop era Gene Rivera. Gene Rivera. Sí, me acuerdo. Yucateco de Temash. El príncipe de Temash. Correcto. Sí. Sí, y posteriormente pasó un tiempo y ya jugando, porque jugando ya en el estadio Cuculcán, se coronan nuevamente contra Diablos. Contra Diablos se coronan. ¿En qué año fue esto? En 2018, ¿no? 2018. Fue esa temporada horrible que dividieron en dos etapas. Se puede decir que hubo 2 campeones. 2 campeones. Porque primero, en la primera, vamos a decir, como manejan las liguillas de fútbol,
se dividió en dos liguillas, o dos ligas. Dos liguillas. Que una terminaba una y empezaba otra. Contra Monterrey. En la primera se coronan Leones, y en la segunda fueron subcampeones igual, contra Monterrey igual, ¿no? Contra Monterrey también. Y después de eso, en el 2023 se coronan aquí nuevamente en el Estadio Cuculcán. Ya estaba Art Charles con ellos. Contra Toros, ¿no? Contra Toros perdieron. Contra Toros perdieron. Creo que contra Sultanes también otra vez. No recuerdo contra quién. Pero sí fue ese campeonato en el que se dividió, que le jugaron 2 veces con Monterrey. Monterrey también muy bueno. Siempre ha tenido muy buenos equipos. Como que ya era casi una época, si no era Tigres, era Diablo. O sea, era pero ahorita últimamente ya hay buen nivel en todos los equipos. Sí. Estos arellanos le han metido mucho dinero a Han traído muy buenos jugadores, le han invertido mucho, han sabido mantener. En una época fueron bastante mezquinos con los Leones, ¿verdad? Efectivamente. Hubo una época en que los Leones no entraban a playoff ni siquiera. Sí. No teníamos ni siquiera tenían. Y si de repente tenían buen picheo, no tenían bateo, viceversa. Normalmente pitchers siempre sí le invirtieron, ¿verdad? De los últimos campeonatos que los Leones decepcionaron, ¿no? Fue cuando todavía jugaban en el Carta Clara. Así, a mí me decepcionó mucho ese del 89 contra Tecolotes de 2 Laredos. Que había un pitcher yucateco con Tecolotes, Enrique Cobó. Enrique Cobó. Yo tuve la oportunidad de jugar con Enrique Cobó en torneos universitarios. Velocista. Sí. Y él 2022 fue la 2022. Sí. Bueno, pero son azul. Títulos 1959, 88, 2006, 2018 el primero y el 2022. ¿Qué fue ese torneo? Sí, cortado. Exactamente, contra Sultanes también. Así es. Sí. En el 2021 fue cuando fueron subcampeones con los Toros de Tijuana, que era primer año los Toros, ¿no? No, Toros hubo un tiempo en el cual no levantó, porque yo tengo un sobrino que jugó con los Toros de Tijuana, Edwin Quirarte, y que después jugó con los Leones de Yucatán. Pero en aquel entonces que llegaban los Toros, que eran contrincantes de los Leones, platicábamos con mi sobrino, que nos iba a visitar a la casa, y le preguntábamos a él y a sus compañeros, iban 2 o 3 jugadores a almorzar, y él iba mucho a casa del doctor Vidal, o va mucho a casa del doctor Vidal, que es mi primo. ¿Cómo ven a los Leones? Están durísimos, dice, si no les podemos ni ganar. Y Toros tenía un equipazo, o sea, un equipo de primera. Entonces, ese campeonato, Toros no era el primer campeonato que jugaba. Era creo que al tercer campeonato levantó Toros. Sí, y sigue siendo un equipo protagonista. Era un equipo relativamente nuevo. Así es. Así es. Cuando Piratas de Campeche es mucho más nuevo que León, es de los 80s, ¿no? O 70s, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Yo recuerdo Piratas de Campeche cuando empecé a escuchar Piratas de Campeche, al Calimán Robles de catcher. Calimán Robles. Era el catcher Nelson Barrera, el difunto de don Nelson, el Pulpito, Roque Sánchez. Roque jugó en la Dolores Otero, el papá y el hijo. Y ya después Roque brinca a Liga Mexicana con Piratas de Campeche. Sí, Nelson Barrera, que murió hace poco acá.
Se ve un dedo en la Una cámara. Una mano. Sí. Sí. Sí, Nelson muere electrocutado. Hace poco. Nelson Creo que estaba moviendo. vino un ventarrón y tenía un toldo de esos portables, ¿no? Uh-huh. En el techo de su azotea, y lo fue a mover para evitar que se lo llevara el viento, y al moverlo topó con la alta tensión y se fulminó. Así falleció don Nelson Barrera. Sí. Carmelita, el almirante. Sí, pobre, sí, me acuerdo. No tiene mucho que pasó eso, ¿verdad? No tiene mucho tiempo. Bueno, si estamos hablando de la historia del béisbol, estamos hablando aproximadamente de unos 12 años, 15 años, creo, que falleció don Nelson. Parece que era menos tiempo. No. ¿Hay comentarios? Sí, tenemos un comentario del ingeniero David Ricalde. La enorme tradición del béisbol en Yucatán me hace recordar esa época cuando caminando por las calles en las noches veías a mucha gente sintonizando sus radios para la transmisión de los partidos, incluso en aquellas viejas tiendas y peluquerías del centro, como la Peluquería México, por ejemplo. Es lo que te decía, o sea, pasaba de repente, y si hay un juego así, en las tienditas ve a la gente amontonada escuchando la radio, o los abuelos que se sentaban con su radito a escuchar el béisbol. Bueno, el colmo. Yo me acuerdo ir al béisbol y hay gente que lleva su radio de mano escuchando. Estaba viendo y escuchando la narración. Así es. Y alguna vez creo que hasta había uno con su televisioncita. Efectivamente. Yo tuve un tío abuelo. Le decíamos el abuelo Nico. El tío Nico. De la familia de mi mamá, de la familia González, que era aficionado al béisbol, pero así de hueso colorado. Y en aquel entonces se narraba el juego. Él logró vivir la época, porque ya falleció, del Carta Clara y del Cuculcán en sus inicios. Y hubo una época en que se narraba el juego, no sé si hasta la fecha, se narraba el juego, y al día siguiente lo repetían como a las 11 del día. Entonces, fue la época en que el equipo estaba, pero al traste, ¿no? Y el difunto de mi abuelo se sentaba a escuchar el juego y hacía coraje porque era aficionadísimo al béisbol. Y hacía coraje porque perdían los Leones. Al día siguiente se volvía a sentar a escuchar la repetición. Y volvía a hacer coraje, pero además comentaba, velo, ahí va a batear para doble play. Escúchalo, ahí va a batear para el equipo. Y volvía a hacer coraje. Se memorizaba y le decían, papá, ¿para qué escuchas el béisbol si ayer hiciste Billy? Ya deja de estar escuchando. Sí, porque había mucha afición que no iba a los juegos, pero sí escuchaba las narraciones. Sí, porque al final de cuentas no es barato ir al béisbol. Nunca ha sido barato. Nunca ha sido barato. Bueno, al final de cuentas tienen que sostener toda Así es. Y obviamente hay publicidad y hay otras, no solo se sostienen de las entradas, ¿no? Pero efectivamente. Pues, de patrocinadores, publicidad, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, hablando pues no podemos hablar de los Leones y de sus mascotas. Bueno, creo que son la icónica fue el Leoncio. Francisco Abreu. Que él empezó creo que en el 82 o en el 84. Bueno, me voy a meter un poquito en lo que es la vida de Leoncio. La conozco, Francisco, lo respeto mucho, lo saludo. Le gusta mucho la pesca, igual que a mí. Leoncio tuvo sus inicios como mascota de un equipo de fútbol que eran del IMSS. Sí, Leones del IMSS. Jugaban en el estadio Carta Clara. ¿Sí? ¿Juegan béisbol allá? Se jugó fútbol un tiempo allá, cuando existió el equipo de los Aguiluchos de Yucatán. Los Aguiluchos de Yucatán, que eran de ¿cómo se llama? Notario, el Choche. Aguilar. Aguilar y Aguilar. Y él era el propietario de los Aguiluchos de Yucatán. En ese entonces, Leoncio comienza a tener vida como mascota. Ya luego se va a jugar se va a animar los partidos de los Leones de Yucatán. En la época de don Gustavo Ricalde. Don Gustavo Ricalde lo tuvo muchísimos años como mascota. De hecho, cuando se coronan los Leones, no me acuerdo si en el 84 fue su primer año o empezó en el 82.
Era muy simpático, o sea, Sí, muy simpático. muy simpático. Tú vas a su programa del Canal Sí, 13, claro. iba a los El municipios. municipio además lo contrataban para eventos, para fiestas, eventos, sí. Sí, muy simpático. Cuando Leoncio deja a los Leones, cuando fallece don Gustavo Ricalde, me atrevo a hacer esta mención porque creo haberlo escuchado en alguna ocasión. Los hijos de don Gustavo que se hicieron cargo del equipo le dan las gracias a Leoncio. Le dan las gracias y Leoncio se va como animador de un equipo que se llamó Arroceros de Chetumal. Ah, sí, no sabía. Sí, Arroceros de Chetumal, y estuvo animando en la Liga del Caribe, que le llamaban Liga del Caribe, pero en realidad era una liga que jugaba Quintana Roo, era una liga quintanarroense. Sí. Además está la Liga del Caribe, que van los de la Liga del Pacífico. Exactamente. No es esta la Liga del Pacífico, se va contra Cuba, Venezuela, no era la liga, fue una liga dominicana, ¿no? Son 4. Sí, y esta vez va a empezar a participar ya Cuba. Ah, ok. Esa liga del Caribe, que era la liga quintanarroense. Es que creo que una vez estuvo Cuba, dejó de participar y era en México, Dominicana, Venezuela y Cuba, también Cuba. Puerto Rico. Puerto Rico. Así es. Y ya después, Leoncio empezó a animar en esa liga. Y quintanarroense. Tenemos unos comentarios. La doctora Mariana Domínguez. Buenas noches a todo el público de México Inteligente. Doctora, excelente gracias. Programa. Felicidades al invitado de lujo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Roger Fuentes Campos, excelentes amigos, un abrazo a los dos. Y también nos comenta, en el Carta Clara jugamos nosotros Aguiluchos y Leones del IMSS jugaban en El Salvador Alvarado, amigo. Gracias, Rolly. Él es futbolista. Es futbolista. Miguel Enrique Calderón Pérez, saludos estimado licenciado Juan Marrufo y compañía. Muchas gracias. Miguelito, el licenciado karateca. Gracias, Mike. Okay. Lo aprecio muchísimo. Fue mi alumno en la modelo. Muchas gracias. Y después tuvieron, ahorita ya tiene el Leonel, el coronel. El coronel. Me imagino que inspirado a Leonel Aldama, pues también. ¿Cómo no? Claro que sí. Le hicieron un homenaje allá al coronel. Le hicieron un gran homenaje. Muchos años, creo que desde que León se dejó de... Desde los Arellanos. Y hubo una época que tuvo a 2 mascotas. Estaba Leonel y había otro que como que más flaco, no sé si Leonardo, no me acuerdo. No, era Leonel y... pero tuvo una época que tuvo 2 mascotas. Tuvo 2 mascotas, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero sí tuvo 2 mascotas. El Leoncio ya está retirado de la actividad del béisbol. Sin embargo, en algunas ocasiones lo vemos animando equipos. Y de hecho tiene su canal ahorita ya con de la moda, pues blogueros, influencers, etcétera, tiene su canal. Yo he visto varias entrevistas y él ha hablado, por ejemplo, parte de lo que hemos comentado, ya lo comentó en varias entrevistas con esos personajes que actualmente han agarrado, agarrado relevancia, que crean sus programas, su contenido, creadores de contenido, que han hecho muchas entrevistas muy interesantes. ¿Cómo no? Sí. A Leoncio. Y pues yo creo que no podemos terminar el programa sin hablar de la comida del estadio. Yo creo que hay muchos que vamos, no solo a ver el partido, vamos a comer. Es tradición. Y una de las grandes tradiciones que se perdieron en el estadio, tanto en el Carta Clara como en el estadio Cuculcán, fue las hojaldras de Miguelito. Bueno, desafortunadamente falleció, ¿no? Sí, falleció Miguelito. Él dejó de ir al... Sí, por la edad ya estaba cansadísimo Miguelito, pero híjole, era su cantar era muy clásico, único, muy fuerte. Hay una anécdota que no me acuerdo, no la escuché, que dicen que una vez en el Carta Clara se echó a perder el sonido local. Entonces todas las asignaciones al BAT las cantó Miguelito. Imagínate que yo me acuerdo que se empezaba su pregonar.
y lo oías de lado a lado del estadio. Y que lloren, ya me voy. Y tal vez así tiene, frente al Kukulcán, tiene su estatua. Sí, cómo no. De bronce. Tiene una estatua de bronce allá con su sabucancito, Miguelito, sí. Cómo no. Nos daba mucha risa, porque tenía dentro de sus ayudantes, tenía un moreno. Ya había un moreno que le decía Chel. Al moreno le decía Chel. Y al Chel le decía. Y al Chel le decía moreno. Sí, moreno que estaba muy Chel, casi andino, ¿sí? Así es. Sí. Así es. Las piedras de la Güera. Las piedras. Que siguen existiendo. Y creo que las venden igual fuera del estado, o por allá, no me acuerdo dónde. Sí. ¿Algún comentario, Cintia? Tenemos acá unos comentarios. CCP de Valencia, saludos a dos grandes personas y mejores amigos. Miguel hace un programa de la historia del toreo en la Plaza Mérida. Ay, te lo voy a deber, Sí, César es un aficionadísimo a la tauromaquia. Sí, es a los caballos. Lo que pasa Saludos, César. Es que David no es antitaurino, entonces no creo que quiera hablar. ¿O cómo lo ves tú? Posiblemente. Posiblemente, bueno. Ahí preparamos algo, César. Miguel Enrique Calderón Pérez, disculpe una pregunta, ¿qué día se transmite el programa y hora, por favor? Muchas gracias, un abrazo desde California. Ok, muchas gracias, Miguel. Mira, transmitimos en vivo cada 15 días. Los jueves a las 8 de la noche. Y se sube a YouTube los sábados a las 8 de la noche. Invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando ahorita en vivo a suscribirse a México Inteligente y a nuestro canal de YouTube México Inteligente MX. Ahí está, ya lo tienes. Pues muchas gracias por ellos de tan lejos de California. Muchas gracias, Miguel, ¿cómo se llama? Miguel Calderón. Muchas gracias, Miguel. Saludos, Miguelito. Las piedras de la Güera. Las tortas de Manolo. Esas también son clásicas. Las tortas de Manolo. Mambitos y los sunchos y mambitos. Sí, también son que nada más allá los de, bueno, en las tienditas de repente de los pueblos los encuentro. Y bueno, han habido de repente que Dominos y en una época hubo Marilene, todo, pero yo creo que es lo clásico. Fíjate que por ejemplo, en México, donde juegan los Diablos, antes estuvo en el IMSS, ¿no? Del Seguro Social. En el Parque del Seguro Social. En el Foro Sol. En el Foro Sol. No sé si ahorita Carmelú. Pero lo clásico de allá es comer tortas y tacos de cochinita. Sí. Cuando van los aficionados al béisbol, allá lo clásico es comer la cochinita. Cochinita, así es. ¿Cómo son las cosas, no? Así es. Y yo creo que resulta importante también destacar, Miguel, antes de terminar el programa, de los grandes jugadores yucatecos que han surgido. Importante. O sea, hemos sido un semillero de Liga Mexicana y que muy pocos yucatecos han jugado el béisbol profesional, han destacado. Comentábamos. Como que debería haber más apoyo. Actualmente, de hecho, acabo de ver que Leones de Yucatán firmó a un niño, jovencito, Eleazar Chan, de la liga, ¿cómo se llama esta liga? Yucatán. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo conozco muchos jugadores en los que han estado firmando últimamente desde jóvenes y tienen allá a un gran instructor como lo es don Raúl Ortega, a quien le mando también un saludo muy caluroso a don Raúl, mis respetos para él. Es un buscador de talentos tremendo, una dedicación al béisbol 100%, don Raúl. Él ha firmado muy buenos jugadores. Pues entre los jugadores que podemos mencionar yucatecos de primer nivel, tenemos, en primer lugar, tengo que reconocer a Juan Carlos León, mi pariente, saludos pariente, a el Indio Peraza papá, don José Peraza, al Indio Peraza hijo, Peraza Canul, José Peraza Canul también, el príncipe de las paradas cortas, Gene Rivero, príncipe de Chemash. Así es. Juan José Pacho. Decía un día estaba yo con un amigo
trabajando para el Colegio de Bachilleres. Y nos íbamos a un evento fuera de Mérida y nos íbamos en una camioneta. Y me dice, tú que dices conocer mucho del béisbol, me dice, ¿cuál ha sido el mejor shortstop que ha tenido Yucatán en la historia? Y le digo, no, perdón, me preguntó cuál ha sido el mejor shortstop de la historia en las grandes ligas. Y le dije, Ozzie Smith. Ozzie Smith jugó muchos años con los Cardenales, le dije. Ah, sí sabes, me dice. Nosotros también tuvimos a nuestro mago de las paradas cortas, le digo. El príncipe de Oshkuskap. Juan José Pacho. Caballero. Un caballero. Yo lo conozco personalmente. Es un caballero dentro del estadio, dentro del juego y fuera del juego. Además, él destacó mucho en la Liga del Pacífico. Sí. Jugó con los Venados y además fue manager. Fue manager de los Venados. Y hay una avenida que tiene su nombre. En Mazatlán, es correcto. Un homenaje que aquí en Yucatán no le han hecho. Como que aquí, bueno, jugó con los Leones muchos años. Sí, se coronó con Leones. Él sustituyó a Henner, pues. Exactamente. Él cuando baja de Diablos Rojos del México. Y se queda a hacer 2 temporadas manager de los Leones. Creo que 3 temporadas. 3 temporadas. Sí. Pero ya sabes que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y no solamente eso, fue la época en la cual no hubo tanto apoyo después que ya falleció don Gustavo, sí, ¿verdad? Así es. Así es. Su sobrino, Carlos Pacho, también catcher, el Cahueto. Cahueto. Emeterio Yáñez, hermano de Benjamín Yáñez, fue compañero de equipo mío. Benjamín, también le mando un saludo. Espero, Emeterio, que siempre te haga llegar mis saludos, tu hermano. De mi época, Miguel, el Morito Navarrete. El Morito Navarrete, lo conocí desde la época de la secundaria. El Moro jugaba con la Federal 3, que está allá en Gualís. Y yo jugaba con la Técnica 2, el Moro. Mi brother, el Pedro Cámara, tremendo pitcher que estuvo en Liga Mexicana en varios equipos. Liga Mexicana. Enrique Cobó, Tishko, era de Tishko Cobb, Enrique Cobó. Gene Rivero. No tengo la seguridad, pero sí lo quiero mencionar. No tengo la seguridad de que sea yucateco. Dustin Heredia, también un caballerazo. Gary Espadas también, buen jugador, pitcher, estuvo con Leones, estuvo con Piratas. Pues hay bastantes, ¿no? Sí, hay muchísimos. Osvaldo Morejón, claro, que tiene el récord del jugador yucateco con más hits en Liga Mexicana. Sí, me acuerdo. Si se me está olvidando el yucateco por allá. Sí. Ya ves que él es compadre de Hugo. ¿Sí? De Hugo Graniel. Okay. Sí, un gran amigo. Se retira en el año 2016. Osvaldo. Sí, ha habido grandes jugadores, Miguel, en la Liga Mexicana, yucatecos. Ahorita tenemos al Bolón, que está jugando en grandes ligas, es de Humán. Fíjate, no sé. Sí, es de Humán, el chamaco jugó con los Leones y aquí se fue para allá. ¿Estaba ya en grandes ligas o está en AAA? Hoy salió una publicación de que creo que esta semana sube al equipo de grandes ligas. ¿Sería el primer yucateco en grandes ligas? Es el primer yucateco en grandes ligas. Ya. A mí mucho con yucateco de Leones. El que estuvo más cerca de las grandes ligas fue Juan José Pacho. Jugó con el Charleston. Pensé que jugó. Ya, también. No. Jugó con el Charleston. Porque sí ha habido jugadores de Leones que brincan. Fernando Valenzuela fue uno. Fernando Valenzuela. Y Oliver Pérez. Flaquito Oliver. Que tenía un brazo. Tremenda velocidad. Y además tenía sus lentes así gruesos. Así es, Oliver. Sí. Se retiró hace poco del béisbol, Oliver, con un homenaje de verdad muy merecido. Jugó con Yankees de Nueva York, que tú sabes que es toda una tradición en Estados Unidos.
Y además mencionar también a los adoptados, Miguel, me voy a atrever a mencionar jugadores adoptados que vinieron a Yucatán y se me está olvidando algo. Kenny Torres. Kenny, discúlpame Kenny, se me estaba olvidando mencionarte. Kenny Torres, yucateco, hay una anécdota de Kenny Torres. Kenny Torres en algún tiempo se acababa de casar, estaba teniendo a su hijo y jugaba en el béisbol llanero acá. Y me acuerdo, mi hermano estaba muy relacionado con el equipo de los Piñeros de Cozumel y buscaba talentos para los Piñeros de Cozumel y me hablaba y me preguntaba, oye, ¿no conoces a alguien por allá que nos venga a reforzar? Necesitamos un pitcher, necesitamos un catcher, necesitamos mi hermano siempre, ¿no? Y me acuerdo que Kenny me había pues pedido el favor por la amistad que tenemos de ver si lo podía yo recomendar en algún equipo y lo recomendé con Piñeros de Cozumel. Pero Piñeros de Cozumel hace una investigación. No sé hasta dónde llegaron y mi hermano me habla y me dice Benjamín, que era el presidente del equipo, que ese chavo está lesionado. Le digo, no está lesionado, lo conozco. Dale la oportunidad. No le dieron la oportunidad y buscamos oportunidad con el equipo de Otompe Blanco. Resulta que en la final de la Liga Quintanarroense, Otompe Blanco le gana a Cozumel y el de juego decisivo se los tiró Kenny Torres. Entonces de allá Kenny brinca a Tabasco. Tuvo una muy destacada participación con Tabasco y actualmente se encuentra participando en la Liga Yucateca de Béisbol con los Diablos Rojos de la Bocortes. Ok. Muy buen jugador Kenny. Y hablaba yo de los adoptados, Miguel. Creo que debemos de mencionar, en primer lugar, a don Pilar Rodríguez. Pitcher Relevista, un cerrador de lo mejor que ha tenido Yucatán. Sí, me acuerdo. Pepe Vargas también. Se quedaron aquí. Les gustó Yucatán y aquí siguen. Ray Torres, que desafortunadamente pierde la vida en un accidente hace relativamente poco. Sí, aquí por Tepic. Todavía jugando, estaba quitándose de un partido, es correcto. Sí, venía de Peto. Yo tuve la oportunidad de participar en un torneo con él en Bocobá. Cuarto bate, de hecho, creo que fue de los primeros que retiraron su número. Sí. Y lo pusieron en el fondo del Volcán, su camiseta. Su número, el 18. ¿No? 18. 18, ¿verdad? Así es. Otro que también ya se nos adelantó, Arturo Vélez, muy buen jugador, zurdo, pitcher de los Leones de Pirata de Campeche, el zurdo Vélez. Fernando Villescusa también falleció. Pero también se quedó a vivir acá, ¿verdad? Aquí estuvo su residencia. Mi amigo siempre me saluda con mucho entusiasmo, Norberto el Chino Burke. Saludos, Chino. También. Ya jugué con Norberto también. Salvador Rodríguez, pitcher también. Don Carlos Paz González, cubano. Y yo le caché a don Carlos Paz cuando jugué en el Tecnológico. Y él también fue del equipo que se coronó por primera vez, ¿verdad? Él y Leonel Aldama, ¿verdad? Sí. El Musulungo Herrera también era otro jugador cubano. También, ¿cómo se llama? Chucho Rejón. Chucho Rejón fue de esa época. Chucho Rejón, papá. ¿Quién otro fue de esa época? Bueno, un montón. Fueron varios. El Rayo Arredondo. El Rayo Arredondo, que tiene el récord de robos de la Liga Mexicana. ¿Cómo fue el Rayo Arredondo? No sabía que se había quedado. Sí, hace sus temporadas por aquí, luego se regresa, sí tiene sus negocios en otra parte de la República. Que es cubano, que no juega con Yucatán, pero sé que quedó acá a vivir. Era. Ay,
De hecho, creo que jugó en grandes ligas y jugó con la selección de México en el último mundial de béisbol. Arozarena. Randy jugó en la Liga Meridana. Ajá. Randy Arozarena jugó en la Liga Meridana. Es cubano, ¿no? Es cubano, pero ya nacionalizado. Sí, y radica en Mérida. Radica, sí. Quedó a vivir acá, tu esposa, no sé si es yucateca. Parece. Creo que él nunca jugó con Leones, ¿verdad? No, él no. Los que han jugado con Leones que se han ido a grandes ligas son Fernando Valenzuela, Oliver Pérez y el Bolón Rodríguez. Sí, okay. De Humán. Oye, Juan, y ya para terminar, ¿tú cómo ves el futuro del béisbol en Yucatán? ¿Sigue habiendo afición, buena afición? ¿Le está ganando terreno el fútbol? No, yo siento que la afición yucateca es una afición de hueso colorado. Yo creo que no podrá el fútbol quizá emparejarse, pero no lo va a haber que la supera, va a haber afición para los dos. Pero la afición yucateca de béisbol va a permanecer. Mientras sigamos teniendo béisbol en Yucatán y béisbol de calidad, va a seguir. Además, la afición. Es una afición muy sana, muy familiar. Muy familiar. En el fútbol no. Yo una vez, hace muchos años, fui a un juego de los Venados y se gritan barbaridades de grada a grada. Sí, y a las damas. Sí, a lo mejor ahorita ya les vale, pero pues hubo una época que era terrible, o sea, no puedes ir con tu familia. No, era un riesgo llevar mujeres. Sí. No he regresado al fútbol, no sé, igual Carlos Iturralde, pero lo que yo viví en aquel entonces no me agradó. No, a mí. No me agradó. Así que la afición va a seguir, Miguel. La afición yucateca va a seguir, lo trae en la sangre. El béisbol lo trae en la sangre. Y pues el hecho de que ya tengamos yucatecos en grandes ligas o un yucateco en grandes ligas, eso le abre muchas posibilidades al que haya más patrocinio para estos. Como cuando en su momento Fernando Valenzuela llegó. Fernando Valenzuela fue una llave de los jugadores mexicanos en el béisbol de grandes ligas. Sí, pues así es. ¿Algún comentario más? Sí, tenemos comentarios finales. Miguel Enrique Calderón Pérez, muchas gracias, qué feliz me siento de verlos. Muchas gracias. Gracias, Mike. A la Michelle Cardeña Marrufo, saludos de los Marrufo de Chuburná. Saludos, Alan. Gracias, Alexis, mi sobrino. Sí. Ok. Pues pues Juan, muchas gracias hoy por darnos pues parte de tu tiempo y compartirnos estos conocimientos tan interesantes, ¿no? El béisbol yo creo que es un juego que tiene un arraigo en Yucatán increíble, es el deporte por excelencia acá, así es. Decir. Y pues esperemos que próximamente organicemos algún otro tipo de programa. Gracias, Miguel. Muy Aquí bien. les comento que el gran Juan es una persona con muchas anécdotas y muchos conocimientos en otras áreas. Ahí lo tendremos próximamente aquí como invitado. Y pues te agradezco mucho pues, tu participación, darnos estos momentos y pues todo lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias, Miguel. Al contrario, el agradecido soy yo porque me dice la oportunidad de comentar, como lo dije al principio del programa, ¿no? Una de mis grandes pasiones, que es el béisbol. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gusto, pues, y espero que en casa les haya gustado el programa. Hubo mucha participación hoy. Agradecemos a todos los que nos brindaron su tiempo. Unos minutos, sus comentarios muy interesantes, igual que al final de cuentas es lo que enriquece este programa. Este programa lo hacemos pues para ustedes, para la gente, para pues compartir un poco de nuestro conocimiento y pues también nutrirnos del conocimiento pues, de la gente que nos brinda con su vista y con su apoyo. No me queda más que despedirme. Nos vemos aquí en 15 días. Esperemos que ya el ingeniero David Ricalde ya se encuentre con nosotros y pues vaya, esperemos una pronta recuperación. David, mejórate y nos vemos la próxima, dentro de 15 días, perdón, iba a ser la próxima semana, dentro de 15 días, aquí en Saboreando Yucatán,
de México Inteligente. Muchas gracias y muy buenas noches.